de, perdón, de ensayos de nuestro primer concurso nacional. El día de hoy tenemos a una invitada excelente que nos va a apoyar con pues, sus conocimientos respecto a cómo citar y la cuestión de las bibliografías. Me voy a permitir leer un poquito de su semblanza para que conozcamos más de ella. Alejandra Malinale Ortiz Jacome es licenciada en Derecho y Jurisprudencia por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con certificaciones por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestrante en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, ganadora del primer lugar en el concurso interno de debate organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, ganadora del primer lugar en el concurso regional y nacional de debate organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ganadora a nivel estatal y regional del concurso de oratoria Hablemos de Democracia, Igualdad y Justicia. Permítanme tantito, se trabó un poco mi compu. De órgano electoral del Poder Judicial de la Federación, obteniendo el segundo lugar en la etapa nacional, ganadora del tercer lugar a nivel nacional de ensayo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la UNAM, ganadora del Premio Municipal de la Juventud, participante del segundo Observatorio Juvenil de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo seleccionada a nivel nacional, condecorada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por ser alumna destacada en el ámbito académico, conferencista y panelista en dicha institución en temas como violencia política por razones de género y violencia política e instituciones. Conferencista en escuelas de nivel medio superior debido a su experiencia en temas de género, fundadora de la revista Vestigium, nombrada como emprendedora con valor, mujer con valor por plataformas de emprendimiento. Trabajó en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y actualmente labora en el Tribunal Electoral del Estado de México como secretaria proyectista en ambas instituciones. Dicho órgano jurisdiccional. Como todos podemos verlo, el día de hoy tenemos a una invitada de muy alta capacidad y con una larga trayectoria, la cual a nosotros como miembros de la Asociación Nacional de Estudiantes Penalistas nos da muchísimo gusto tener el día de hoy. Así que para no retirarle más tiempo, le voy a hacer el micrófono, sin antes recordarles, por favor, que todos mantengan sus micrófonos apagados por respeto a nuestra ponente el día de hoy y cualquier duda la pueden externar a través del chat. Adelante, Ale, es todo tuyo. Hola, muy buenos días a todas y a todos. No sé si puede iniciar la función SAN de compartir pantalla. Ah, claro, déjame checar. Sí me aparece, pero digo, voy a iniciarlo a ver si se puede, ¿va? Sí, adelante. ¿Sí se está proyectando? Sí. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Pues vamos a dar inicio para hacer esto tampoco muy largo. Pues bueno, muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo primero a Sandra de la Garza por esta invitación. La verdad es que mi exposición pues es de bibliografía y citas en el ensayo. Yo sé que a muchas y a muchos de ustedes pues no les emociona tanto el tema, a lo mejor no está como muy pues prometedor y muy dinámico, pero mi exposición me gustaría basarla en dos apartados. Primero vamos a hablar necesariamente de las bibliografías, de las citas en el ensayo. Vamos a hacerlo de una manera muy dinámica, de forma que ustedes puedan entenderlo rápidamente, no sin antes mencionar que este contenido que yo preparé para ustedes se los puedo proporcionar a quien lo quiera. A lo mejor me pueden dejar, no sé, sus correos en el chat, hacemos una lista, les puedo proporcionar este material y además tengo por ahí un documentito de la 7ª edición de las normas APA, porque la verdad creo que ahorita pues no se van a aprender tal vez de memoria todo el citado, entonces pues conforme vayan haciendo su ensayo puedan irlo corroborando, porque pues la verdad son muchísimas especificaciones, muchísimas normas, entonces para quien lo quiera pues lo puedo hacer llegar ya sea a través de Sandra o nos ponemos de acuerdo por correo o vamos viendo, pero no quiere decir que no me vayan a poner atención en la presentación. La segunda parte
y que la verdad a mí me gustaría que fuera como el conocimiento que yo, aparte del tema del citado, les puedo dejar a ustedes, pues es como la nueva forma en la que yo veo de hacer justicia. Y en este caso, pues como ya lo dijeron, mi actividad es hacer proyectos de sentencia. No sé si alguien aquí, bueno, se desarrolla en tema jurisdiccional o en despacho, pero prácticamente lo que yo hago, pues es proponer a mi magistrado las sentencias que después el pleno aprueba y pues ya son las que vemos en versión pública. Entonces, básicamente a lo que yo me dedico es en estar redactando, a estar haciendo pues escritos, pero pues obviamente de asuntos que someten a la consideración, en este caso, el Tribunal Electoral del Estado de México. Bueno, haciendo una pausa, por favor, si en algún momento me llego a cortar, si alguien me puede avisar, se los agradecería, no importa si es Sandra, alguien del equipo o alguno de ustedes, me puede avisar porfis para que yo no me vaya de corrido. Entonces, básicamente vamos a dividir en dos. Quiero que la segunda parte sean como unos tips para ustedes de esta nueva forma que yo pienso que debemos ya de implementar las juventudes y formas que también ya lo están haciendo algunas otras personas que llevan ya mucho tiempo en el tema jurisdiccional. Entonces, pues vamos a iniciar. A ver, prácticamente partimos de por qué el citado y básicamente en dos palabras, pues porque se evita el plagio. Entonces, para obtener el permiso de usar las palabras de otras u otros autores, debemos de citar para darles reconocimiento a sus obras. ¿Cuándo debemos de citar? Pues evidentemente cuando sean ideas, opiniones o teorías, datos, estadísticas, gráficas o imágenes que no sean de conocimiento público, referencia a palabras verbales o escritas de otras personas. ¿Sale? En cualquiera de estas cuestiones debemos de referenciar y pues obviamente cómo evitamos el plagio, ya sea citándolo como tal o parafraseándolo. ¿Cuál es la consecuencia de citar correctamente? Bueno, pues reconocemos el trabajo realizado por otras personas, evitamos el plagio, facilitamos que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información citadas en el trabajo y se otorga credibilidad y consistencia a nuestro trabajo. Cuando yo me refiero a reconocer el trabajo de otras personas, la verdad es que yo les voy a hablar mucho. Si estoy en concursos de ensayo, sí me encanta, también escribo en una revista y participo mucho en este tipo de cuestiones, pero también les quiero hablar como el tema pues ya jurisdiccional y de sentencias, porque cuando yo hablo de citas, no solamente hablo, por ejemplo, en este tema de ensayos, ¿no? También yo creo que si alguien se desarrolla en tema jurisdiccional, en algún momento quiere hacerlo, también se debe citar sentencias. Apenas este fin de semana me tocó dictaminar un asunto. Dictaminar significa hacer críticas a otros proyectos que ponen a consideración otras sentencias. Y es una ponencia hermana del tribunal. Estoy leyendo el proyecto y veo literalmente un argumento que se me hacía conocido. Entonces, para no hacerles el cuento largo, retomaron literalmente una parte que yo ya había construido en otra sentencia y le impactaron, pero no se refiere nunca en qué momento, ya sea, por ejemplo, en este caso damos reconocimiento, pero por ejemplo en temas de sentencias, pues da certeza y credibilidad porque pues ya es una sentencia ejecutoriada. Entonces, si tú retomas un argumento y lo citas, es como en similares términos se resolvió el, no sé, JDCL tal, aprobado por unanimidad del tribunal. Entonces, da reconocimiento, por ejemplo, en este caso a yo que había hecho la sentencia anteriormente, pero, por ejemplo, en tema jurisdiccional también da certeza, ¿no? O sea, también ya al momento de que las partes leen, dicen, bueno, pues ya hay un asunto tal, ¿no? Lo puedo checar. Entonces, creo que el tema de las citas es muy diverso, pero pues en este caso que es ensayo, pues sí hay que obviamente evitar el plagio y pues no hacernos propias ideas de otras personas. Hay muchos tipos de normas. Aquí les menciono unas. Vamos a hablar, están subrayadas dos. Vamos a hablar de la ZAPA porque en general son las más pedidas, las más aceptadas y pues en algunos casos consideran que son las más fáciles de utilizar. Entonces vamos a hacer el desarrollo de la presente exposición respecto de las normas APA. ¿Dónde son más usadas? En psicología, ahorita la vamos a ver por sus siglas, en educación y en ciencias sociales. Tenemos las MLA que se usan en ciencias sociales, humanidades, lengua y literatura, las Vancouver que se usan en biomedicina, son las menos usadas, las Harvard que se usan en física y en ciencias sociales. En mi opinión, si a mí me van a elegir un tipo de normas que yo prefiero las Harvard, porque para mí son mucho más fáciles, son mucho más digeribles, no tienen tantas particularidades. Y básicamente, más adelante a ver si les muestro un ejemplo, pero las Harvard básicamente citas cuando es una idea de algún autor o autora, el apellido, bueno, el apellido de la persona y el año, entre paréntesis.
se acabó. Además de otras particularidades, pero bueno, si tienen en algún momento la oportunidad de elegir, yo les recomiendo las Harvard, se me hacen más ciudadanas y incluso como más un tema más innovador. De la Zapa ya vamos en la 7ª edición, se cambian mucho. Para mí incluso las Zapa ya están quedando un poco obsoletas, pero bueno, obviamente es cuestión de criterios. Pero me voy a enfocar a la Zapa porque la verdad, hacer una exposición hablando de los diferentes tipos de normas, los voy a confundir, las voy a confundir y creo que sería menos práctico. Entonces, nada más fue como comentario. También tenemos las Chicago, que se usan en historia, arte, literatura, y tenemos las CSE, que se usan en biología y en ciencias de la naturaleza. Entonces, vamos a iniciar con el tema de las normas APA, que como ya lo mencionábamos, es el método para citar a la Asociación Estadounidense de Psicología, es uno de los formatos más utilizados para la escritura de ensayos, especialmente en las áreas de psicología, sociología, negocios, economía y en materia de justicia penal, que es el caso que hoy nos atañe. Vamos a hablar de las generalidades. Si alguno de ustedes tal vez tiene duda como con estas generalidades, como de en dónde seleccionar en Word, pues lo podemos tratar al final, pero yo creo que para ustedes ya es como muy conocido el tema de cómo cambiar los márgenes, la sangría, etcétera, pero bueno, no quiero caer en la falacia de que todas lo saben. Entonces, si alguien tiene la duda, lo podemos checar, pero bueno, partimos de los márgenes, deben ser 2.54 centímetros en toda la hoja, la sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, el espaciado, texto, doble espacio y alineado a la izquierda, exceptuando pues si van a poner alguna figura, alguna tabla, alguna estadística, imagen, etcétera. Tiene que haber 2 espacios después del punto final de una oración, el tipo de letra, Times New Roman, que tampoco me gusta, pero pues es el usado por APA, a un tamaño de 12, papel tamaño carta, y las páginas deben ir numeradas. Esto es prácticamente las generalidades para todo el documento que ustedes van a mandar de todo su ensayo. Les repito, digo, si quieren tomar captura, etcétera, no hay ningún problema, pero les voy a mandar, si ustedes así lo desean, el material para que lo puedan ir cotejando y no se les vaya nada de estas cuestiones. Tenemos que hablar, evidentemente, de las referencias en el texto cuando empiecen ustedes a citar en sus respectivos ensayos. Y bueno, cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, se incluye solamente el año de la publicación del artículo entre paréntesis. Aquí les pongo ejemplos de todo vamos a tener. Entonces, si van a hablar dentro del texto del autor, de acuerdo a Ortiz Alejandra, entre paréntesis, el año de la publicación, los principios rectores en el derecho electoral son la imparcialidad, legalidad, máxima publicidad, etcétera. Es que en las normas APA depende también de la narrativa que ustedes vayan a llevar, entonces, por eso van cambiando, ahorita vamos a ir viendo cómo va cambiando el tipo de citado y las especificidades para cada una. Ahora bien, cuando el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, se incluye entre paréntesis ambos elementos separados por una coma, es decir, construyen el argumento como tal, no van a decir de conformidad, de acuerdo, tal persona dijo, entonces nada más ponen el argumento, es decir, los principios rectores del derecho electoral son la imparcialidad, legalidad, bla, 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 y entre paréntesis, Ortiz Alejandro 2021. Este es el tipo de citado Harvard y por eso yo creo que es súper más sencillo, pero también lo pueden hacer ustedes si deciden en todo el formato hacer formato APA y hacer este citado. Para mí creo que es el más simple, o sea, una recomendación es no decir, por ejemplo, de acuerdo a, de conformidad, o en el año tal persona dijo, porque creo que este tipo, o sea, y aparte es más digerible, ¿no? Como que no te estás yendo, no basas tus argumentos como tanto lo que digan otras personas. Sí está el argumento, pero lo citas, pero es como si tú estuvieras llevando la cohesión de todo el documento. Es una sugerencia. Todas las demás formas son totalmente correctas. Cuando el apellido y la fecha no forman parte de la oración, en este caso no llevan paréntesis, lo que les decía, ¿no? En el año 2021, Ortiz Alejandro estudió los principios que rigen el derecho electoral, entre los cuales destacan imparcialidad, bla, 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 ¿no? Otra forma, cuando tiene de 12 a 6 autores, porque solo este número, porque aquí sí los vamos a mencionar, el apellido de cada uno del autor o autora, seguido de, como siempre, entre paréntesis el año y ya. Nos vamos con la premisa. Señalan que los principios que rigen el derecho electoral son. Pero cuando son más de 6 autores, como el caso que viene a continuación, se enuncia solamente el apellido del primero, seguido por la frase et al 2021. ¿Sale? Porque ahí ponemos el año y ya. Ponemos la premisa de la que vamos a partir o nuestra argumentación. Entonces, estos es como las referencias en el texto de cada argumento que ustedes vayan construyendo, cada idea que vayan jalando de otros autores. De esta forma, básicamente, es como se cita.
Y esto es respecto como de todo el desarrollo. Ahora vamos a ir con la última parte, cuando ya hacemos como el tema del desglose completo, ¿no? Cada fuente que se cite en el documento tiene que estar en la lista de referencias, es decir, en el párrafo del último, ¿no? Ay, espero que no escuche mucho ruido porque aquí tengo perrito en casa, entonces entonces hace mucho ruido, pero bueno, estábamos, cada autor y libro o documento, investigación que citen, tiene que estar referenciada, o sea, si lo citan en el cuerpo del ensayo, tiene que estar referenciada y tiene que venir en sus listas de al final. Esta lista se inicia en una página por separado y el título de referencias va centrado en la parte superior, va en negritas, referencias, sin comillas, sin cursivas, o itálicas, ni nada, ni subrayado. Va simple, referencias, y cada entrada, es decir, cada espacio, bueno, cada referencia que vayan poniendo debe tener una sangría francesa a media pulgada de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Entonces, más o menos, ¿cómo queda esta referencia? Pues la entrada debe, o sea, los elementos que debe de incluir cada entrada, que ahorita comentábamos con la sangría, prácticamente es el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente de recuperación. Aquí les pongo dos ejemplos, ¿no? Que pues, evidentemente es un ejemplo porque yo no tengo libro, pero a ver, Ortiz Alejandra, el año, el libro y la editorial. Aquí igual, siempre el título del libro o del documento siempre va en cursiva, siempre, siempre, siempre necesariamente, a menos que no haya sido publicado. A lo mejor ustedes citan una tesis o algo que como que aún esté en trámite de y todavía no esté publicado, eso sí, no va en cursivas. Puede ver como el segundo ejemplo, tú sacas a lo mejor de un apartado, de un libro, la cita, entonces se pone de la siguiente forma. Ortiz Alejandro 2021, el derecho electoral es el título de ese apartado en Los derechos en acción, que es el libro, ¿no? Por Rúa. Básicamente, esta es la forma de construcción de la lista de al final, en donde, como ya dijimos, tienen que referenciar, obviamente, todos y cada uno de las citas que fueron anteriormente enunciadas a lo largo de su ensayo. Y ahora me quiero ir al punto 2 que quiero yo tratar con ustedes en esta conferencia que para mí es sumamente importante y la verdad, qué padre que tenga que ir, qué padre que tengas este espacio. Ah, se pasaba. Se me hizo súper interesante esta infografía que saqué de la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid, porque de verdad, o sea, el tema de las citas bibliográficas y de las referencias va avanzando demasiado y pues obviamente porque pues vamos nosotros también tenemos nuevos medios, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de las ligas electrónicas obviamente también a partir de que están, ¿no? Ahorita tenemos cómo citar un video de TikTok según APA 7, digo, no sé si lo vayan a utilizar. La verdad es que ha sido una red social de acercamientos, si les soy honesta, yo no tengo TikTok, pero me quiero hacer el hábito porque, o sea, la verdad es que, pues, el ministro de la Suprema Corte tiene, o sea, de verdad, ya es una forma incluso, digo, hay videos que pues sí, obviamente no aportan nada de contenido, pero pues es una forma ya de estar en relación con la ciudadanía, entonces, si alguien quiere citar un video de TikTok, sí se citan de manera diferente, porque no es como en algunas ligas que pones, por ejemplo, tienes que poner la fecha de consulta de la página. Aquí les pongo unos ejemplos rápidamente, que, por ejemplo, obviamente hay dos tipos de video, ¿no? Que saca un organismo, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado de México, o que saco, por ejemplo, yo. Obviamente cambia el tipo porque va el nombre de la entidad, o va, por ejemplo, el nombre del autor, se tiene que poner el nombre de usuario, la fecha de publicación. Aquí, por ejemplo, son hasta las 20 palabras del título en cursiva, que, por ejemplo, cuando es como de una institución, tenemos el ejemplo, ¿no? En naranja, que viene obviamente referenciado al título, pero pues a veces cuando es un usuario son como más hashtags o cosas de ese tipo, que también deben de ir citadas y pues evidentemente ponemos la liga o el enlace, pero pues no la fecha de consulta. Pero en fin, esto es según APA 7, que son las últimas reglas y que son las que yo les mandaría para que lo tengan. Es un texto súper digerible, de verdad. Está súper sencillo, de que citen, viene todo, o sea, vienen revistas, vienen todo lo que ustedes quieran citar, pero sí es importante que vean estas diapositivas porque es más rápido. O sea, por ejemplo, yo les decía, es más rápido que construyan su argumento y ya nada más citan autor, año y ya nada más lo referencian al final. Creo que eso les va a ahorrar como mucho y va a ser más dinámico, pero pues cada quien, digo, no va a estar mal, no porque referencie de otra forma va a estar mal. Y pues la sugerencia es APA porque pues es la más aceptada, la más conocida
y la que más se usa, por ejemplo, en este tema de ensayos en materia penal, pero igual la Harvard también se las recomiendo porque está súper fácil. Y ahora sí me quiero ir con, de verdad, los elementos que yo considero y que también me gustaría como que, si les puedo dejar esto en la conferencia del día de hoy, de verdad que para mí va a ser muchísimo. Parecen aquí palabras pues muy, muy rápidas, muy sencillas, pero les quiero compartir como mi visión respecto de ello. En primer lugar, vamos a hablar del ensayo. Esto sí es rápido. A mí me gustaría leer, o yo lo que les recomiendo con base en mi poca experiencia, que es un tema innovador. La verdad es que, por ejemplo, yo veo los temas, ¿no? A lo mejor si van a hablar, no sé, de la despenalización del aborto, mm, o sea, no solamente a lo mejor qué es despenalización o qué es inconstitucionalidad o qué es el aborto y pues yo concluyo que el aborto tiene que ser legal porque pues, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Vámonos. O sea, saben, en mi experiencia creo que es bueno, no sé, por ejemplo, si vas a hablar del aborto, no sé, desde la perspectiva de la comunidad de Nepalapa, de las mujeres que pertenecen a la sola tal, saben algo que al menos sí como que profundice, porque si no se vuelve como un resumen de otros libros, de otros conceptos de otros libros. Claro que es importantísimo fundamentar, motivar y traer el tema con a lo mejor pues autores que dan cierta certeza y credibilidad que algunos, porque la verdad difiero de muchas posturas, pero sí es importante que también ustedes traigan como un tema que no solo sea resumen de otros libros o un resumen de algo, de un artículo de la Constitución, de leyes, o sea, que sea como un tema a lo mejor incluso que te incite a leerlo o que diga, ay, yo no había escuchado de la comunidad de Nepalapa, yo no había escuchado del aborto en tal lugar o desde otra perspectiva. Entonces, una sugerencia del tema es que sea innovador y eso me lleva a mi segundo punto, que la verdad es que les voy a ser súper honesta, yo he competido contra escuelas que son de mucho renombre, yo respeto muchísimo la UNAM, el ITAM, la Panamericana, TEC de Monterrey, Autónoma del Estado de México, y escuelas que tienen este, círculos, grupos de debate, de oratoria, porque yo estaba en oratoria, debate, en todo lo que puedo me meto, y creo que lo que siempre me ha funcionado es que no solamente llego y te platico lo que yo les decía, ¿no? Un resumencito y ya, sino que siempre, siempre concluyo con una propuesta. Por ejemplo, no sé, les voy a hablar de un tema electoral, ¿no? Que ahorita se me viene a la mente que en su momento hablé, no me acuerdo si en debate o oratoria. A ver, o sea, pues tú hablas, ¿no? Empiezas de las premisas que ahorita vamos a platicar. Por ejemplo, influencers, ¿no? A ver, yo considero que las y los influencers vulneran la normativa electoral, porque se escudan a través de la libertad de expresión, bla, 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 ¿no? Y entonces ahí, no está normado, no están vinculados. Yo considero que pues, la calumnia, o sea, ustedes pueden ir hilando, ¿no? La calumnia se acredita con elemento objetivo y subjetivo, en el subjetivo puede entrar porque hay dolo, se puede acreditar vinculación con partidos, o sea, no le estoy diciendo con esto que yo quiero que me traigan en su ensayo una propuesta de reforma y que me la traigan súper desarrollada, no, pero tú mismo puedes hacer como un argumento lógico. Por ahí veía el tema de la marihuana, a lo mejor, y tú dices, ¿sabes qué? Pues, no sé, apenas se tocó el tema del vape pues la corte discutió el tema de su consumo, pero no se discutió el tema de su distribución, y pues yo considero que eso afecta contra el libre comercio, o sea, que estén, vamos, que su tema sea rico con propuestas, pues, con sus ideas, que la verdad es lo que al menos yo pienso que es lo que hace la diferencia, ¿sabes? Con otros temas, porque alguien, por ejemplo, podrá tener una técnica increíble de ensayo y pertenece al grupo de ensayo de la mejor escuela desde hace 5 años, pero a lo mejor nada más viene y me recita cosas, ¿no? Y a lo mejor es un tema que yo ya leí 30 veces y que digo, pues sí, pero, o sea, y luego, o sea, me concluye lo mismo, ¿no? Y es inconstitucional. Entonces, una sugerencia que al menos yo tomaría en cuenta, digo, no sé el equipo cómo lo valore, pero al menos algo yo, pues sí, que sea fresco. Y ahora me voy con el tema de lo general a lo particular. Me queda claro que todas y todos ustedes son personas brillantes y que van a hacer un ensayo pues fenomenal,
pero yo también agradecería este tema de que se vayan de conceptos, como decíamos, sí, básicos y que se vaya acotando al caso, ¿sabes? Lo asocio, les digo que con el tema de la sentencia, si viene un regidor y me dice, sabes que pues no me, el presidente municipal no me contesta mis oficios que mando, ¿no? La información. Entonces empieza a desprender, ¿no? O sea, como que empiezas de lo general, que empiezo yo, artículo 35 de la Constitución, bla, 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 derecho a votar y ser votado. Y la juris dice que no se vota con acceso al cargo, sino el desempeño del cargo. Ok, la ley orgánica dice que las y los regidores tienen derecho a acceder a la información, ok, y así, y lo vas acotando, o sea, al punto que vas llegando a tu tema en particular. Obviamente no te vas a ir hasta el Corpus Juris Internacional y van a ser 20 hojas de artículos, no, pero, o sea, así como que tú vayas guiando la lectura para que vayas entendiendo el concepto y no lo metes así como que de golpe, ¿no? O sea, como que entras y dices, pero ¿qué pasó antes, no? Que vayas guiando un poco para que vayamos entendiendo tu tema. Ahora bien, el siguiente punto, de verdad, yo me peleo mucho en porque creo que, o sea, debemos de dejar viejas en la escuela, no sé si estás en un despacho, no sé si estás perdón, es que me salió que mi conexión está inestable, espero que sí me estén escuchando bien. Si estás en un despacho, estás en un órgano jurisdiccional, no sé, pero en el área en la que te desarrolles, yo agradecería mucho un lenguaje claro y sencillo. ¿Por qué? Porque, a ver, debemos de acercar a la ciudadanía con el derecho, con la justicia. No podemos poner esas barreras de lenguaje, porque imagínate que sigamos con las prácticas a ver, prima facie mutatis mutandi, la ratio decidendi, delinquante, estriba en que, o sea, o sea, imagínate que esa sentencia es para un indígena en pobreza extrema de la comunidad LGTB+. O sea, imagínate, ¿no? Que aparte ahí tenemos la interseccionalidad, o sea, miles de formas de discriminación. O sea, va a leer y va a decir, o sea, ¿esto qué es, no? O sea, lejos de acercar nosotros y nosotros mismos ponemos esas barreras para que la ciudadanía entienda, o sea, si estamos administrando justicia, o sea, ¿por qué vamos a utilizar estos términos? Que prácticamente va de la mano con el segundo, que te digo, yo no estoy peleada con el latín, yo también lo uso, o sea, hay jurisprudencias, hay precedentes que hablan mucho latín, lo cito, pero a ver, si te es muy necesario usar el latín, que no estoy peleada, pues adelantito, ¿no? Entre paréntesis, mutatis mutandi, ¿no? Acomodando lo que se tenga que, o lo citas, ¿no? O lo citas, o sea, para que no esté como, o sea, más bien, que sea un lenguaje ciudadano y ciudadana. A mí que claro que yo te lo voy a leer, yo te lo voy a entender, ¿no? O sea, evidentemente, pero aquí mi punto y lo que yo quisiera cambiar de esta dinámica vieja de impartición de justicia, incluso de las demandas, de verdad, yo agradezco mucho cuando una demanda o una queja es concisa, es súper, pues clara y se evitan muchos temas muchas transcripciones que ni al caso, que ahorita vamos con el otro punto, yo ya me estoy yendo, pero bueno, como que para cerrar este tema, en mi concepto, yo creo que sí debemos de utilizar un lenguaje más ciudadano, un lenguaje que pueda acercar a la gente, porque recuerden que no todas y todos son abogados y abogadas, incluso pues las y los promoventes no todas y todos saben de derechos, si sean regidores, regidoras, así, o sea, ni siquiera o sea, no son abogados y abogadas, incluso a veces no te entienden. Lo veo innecesario y en el tema del ensayo lo mismo. Yo la verdad veo muy innecesario. Eso no quiere decir que vamos a hacer un ensayo así pues la neta es que yo creo que está pasadísimo de lanza, que, o sea, tampoco, ¿no? Digo, tampoco nos vamos a ir a los extremos. No es quitarle el tema de la seriedad que conlleva nuestra materia, pero creo que tampoco hay que llegar a los extremos, ¿no? Porque luego sí se quedan mucho con esos formalismos y como que sienten que si no hablan en latín, incoante, estriba, en la especie, si no se habla de esa forma, como que pareciera que no tiene motivación los documentos, pero considero que no. Entonces, la verdad, yo sí agradecería mucho que fuera algo contundente, súper bien argumentado, fundamentado, motivado, pero sin necesidad de formalismo. O sea, que si yo el día de mañana te digo, ¿sabes qué? Me gustó tu ensayo, oye, lo puedo publicar en mi revista, pero mi revista la leen chavitos, mi revista la leen
mamás, mi revista la leen profesionales de, o sea, en mi revista tengo profesionales de nanomateriales, mercadotecnia, abogados, o sea, que lo puedan entender, que sí tenga un sustento duro, que sea difícil de derrotar, pero que esté entendible. Yo eso considero, respeto posturas, respeto las sentencias en las que todavía se utiliza mucho el tema de formalismo, no tiene de malo, es cuestión de estilos, pero creo que ya debemos de dejar esas viejas prácticas y empezar a avanzar, a hacer más dinámico el tema del derecho. Y vamos con el siguiente punto, no jurisprudencias, transcripciones. A ver, sí quiero que vaya motivado el tema, pero no quiero que me sean 6 hojas de jurisprudencias pegadas con bordes así de pequeños, con letra bien grande, o sea, de verdad es cansado, de verdad, las transcripciones peor, o sea, que me transcriban así de que 100 artículos. La Constitución Política dice lo siguiente, chas, pegamos, artículo 6, 123, o sea, no inventes, de verdad, eso está, bueno, a mi gusto no está bien, lo digo por tema de ensayos, sentencias y de lo que sea. La verdad es que incluso yo trato a veces de resumir tanto que, por ejemplo, en temas competenciales digo, no sé si han visto que las sentencias dicen, por ejemplo, no me voy a ir al tribunal. Primero, competencia. Este tribunal electoral es competente para resolver el presente juicio, en virtud que viene una ciudadana en su calidad de regidora por una omisión del ayuntamiento. De conformidad con o sea, la lluvia de artículos, igual, del Corpus Juris Internacional y hasta llegar al bando municipal del ayuntamiento de tal. Claro que debe de ir fundado, evidentemente no puede haber una competencia sin fundar, pero a ver, o sea, yo lo que hago es, el tribunal es competente, bla, bla, al venir por una omisión, punto. Referencio, cita al pie con una letra así de pequeña, con fundamento y ahora sí con los 100 artículos, ¿no? Digo, al menos que, o sea, a menos que vengan por un tema de competencia, digo, ahí sí tiene que ir en el texto, pues, porque voy desarrollando, porque sí somos competentes, pero de cualquier otra forma no. Entonces, lo mismo aquí con ustedes en los ensayos, ¿saben? Si hay a lo mejor, si ustedes van a decir lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y a lo mejor son 7 artículos que lo refieren, a lo mejor en un párrafo lo podemos resumir. O sea, un abogado y abogada bueno tiene que saber resumir. De verdad que a veces los exámenes que aplican es resumen un libro así en una hoja, o sea, no por cantidad es calidad. Entonces, si en un párrafito yo puedo resumir dicho ordenamiento refiere tal, pues al pie, con fundamento en los tal, o sea, se agradece, es más dinámico, es mejor, es más ciudadano, es más digerible. Esa es mi recomendación y es mi perspectiva y es mi forma de hacer sentencias que yo les quiero compartir. Si lo hacen de otra forma es respetable, es cuestión de estilos. O sea, yo no, por ejemplo, cuando dictamino, que es prácticamente hacer observaciones a otras sentencias, no digo, ¿no? Cita la competencia al pie, o no pegues 8 hojas de jurisprudencia, porque pues eso ya es cuestión de estilo. Cada proyectista o proyectista, cada auxiliar y cada persona que hace demandas, o sea, tampoco, si alguien tiene la razón y me pegó 8 hojas de jurisprudencia, digo, eso pues, tampoco tiene nada que ver, ¿no? Es cuestión de estilo, pero creo que en cierto punto sí va más allá porque acercas más a la ciudadanía, ¿no? Es como este tipo de sentencias de lectura fácil que yo creo que ya todas y todos hemos visto, que más allá de a lo mejor los monitos que le podemos poner, o sea, es en lenguaje súper sencillo, entendible, lo pones en un párrafo, lo que dicen 20 hojas de sentencia, se acabó. Esa es una parte que yo quisiera que les sirviera para ustedes en el área en el que se desarrollen, que lo puedan implementar y que podamos cambiar como estas viejas prácticas ya para mí de verdad obsoletas, que les repito, no es dejar de fundar y dejar de motivar, no, es hacerlo, pero también ya evitar formalismos que ponen barreras para que la ciudadanía entienda sentencias que son para ellas y para ellos, pero bueno, eso es el otro punto. Y vamos con los últimos dos. A ver, el lenguaje incluyente. Yo obviamente no les voy a obligar a que lo usen, pero si por ejemplo me están hablando, digo, no sé las vertientes por las que se vayan a ir, pero imaginemos que uno o una de ustedes se va, no sé, ¿no? Que me hablen de alguna comunidad, ¿no? LGTB, que por ejemplo los mushes o las mushes, que son de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, y es una comunidad indígena que no se entiende ni con hombres ni con mujeres. Ellas y ellos, o ellas, usan el it, que es en zapoteco genérico, digamos que es como ellas, ¿no? Entonces imagínate que me están hablando de mushes o de cualquier otra comunidad, bla, 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 por cualquier situación que lo lleguen a mencionar, y en todo el texto me mencionan un masculino genérico. O sea, digo, ahí sí como que vamos, o por ejemplo, ¿no? Que me toquen el tema de violencia.
que por alguna situación, no sé, ¿no? En el aborto o en el tema que quieran, me saquen temas de violencia contra las mujeres en razón de género y todo el texto viene en masculino genérico. Sí va a ser como, a ver, o sea, digo, la violencia simbólica también es invisibilizar a través del lenguaje, entonces creo que no sería coherente. También les digo, o sea, tampoco es como que si hay un trabajo que es excelente, o sea, que se lleva a todos y que de verdad con un alto grado y pues no tiene lenguaje incluyente, pues no voy a decir no, o sea, yo no lo considero, o sea, pues no, tampoco, digo, ahí sí, pues es cuestión obviamente de cada quien, pero, sí, no sé obviamente igual el comité cómo lo vaya a hacer, pero si a mí me dieran a elegir entre dos trabajos que están iguales de excelentes, de profesionales y de propositivos y todo, y uno trae lenguaje incluyente y el otro no, evidentemente yo me voy a ir por el de lenguaje incluyente, porque pues ya es tiempo de que sean nombradas aquellas que han sido invisibilizadas a lo largo del tiempo. Entonces, lo agradecería y también pues que vaya con el tema de la dinámica de lo que vayan a exponer. Igual lo agradezco mucho en los artículos. Ya sé que los artículos, por ejemplo, en su mayoría vienen con masculino genérico, los gobernadores, el presidente. Para mí no tiene nada de malo. Yo en mis sentencias, o sea, y no es que altere la Constitución, pero a ver, yo hablo de la presidencia, las gubernaturas, las sindicaturas, las regidurías. Es una nueva forma de impartir justicia también visibilizando a las mujeres y que se agradece también en los ensayos, en las publicaciones y en cualquier tipo de documento que nosotros como nueva generación también vayamos haciendo y vayamos teniendo este tipo de nueva mentalidad. Y finalmente, con el tema de las citas, que prácticamente creo que hablé como 2 minutos de eso y como 40 de yo me doy cuenta cuando no viene bien citado, entonces hay que tener cuidado, hay que tratar de hacerlo bien, que sea la cereza del pastel, que vaya excelentemente citado, excelentemente en forma. Soy mucho yo, por ejemplo, lo que les decía, la actividad de dictaminar. Si una sentencia, otra ponencia viene y me dice, dicha sentencia o dicha juris la puedes encontrar se puede consultar en el siguiente link. ¿No? Y a pie de página. Yo consulto los links y veo, porque muchas veces lo consultas y ni existe, es otra jurisprudencia, es la página de la Suprema Corte, es el ius electoral, o sea, nada que ver. Entonces, yo sí soy mucho de revisar si me insertan links, me inserten lo que me insertan en el párrafo tal, en la página tal, yo sí soy de buscarlo. Entonces, y eso es bueno, porque al final de cuentas, pues ayuda a que si alguien igual va a ocupar el argumento, pues encuentra rápido del apartado donde tú referenciaste, de la revista de donde lo he referenciado, y pues es mejor. Entonces, ya para cerrar, porque la verdad creo que hablé demasiado de estos temas, pero me interesaba mucho platicarlo con ustedes, porque sí, de verdad, veo que son prácticas súper recurrentes en cualquier ámbito. O sea, de verdad, a veces hasta en artículos que leo, les digo que en demandas, de verdad, usar el lenguaje muy rimbombante no significa que estemos haciendo justicia, que te van a dar la razón o que conozcas más. Digo, sí está padre porque le da formalidad, a lo mejor sí, que me empieces a citar términos como el jus cogens, o sea, sí hay términos que sí van, pero sí hay algunos que son innecesarios, pues digo, ¿para qué citarlos? Pero son recomendaciones, la verdad, como les vuelvo a repetir, sí, obviamente hablamos de citas y bibliografía, que son importantes, les voy a compartir la presentación, tengan a considerar mis recomendaciones de cuáles son más fáciles, citen de esa forma, no se metan en problemas, pero estos elementos que yo quería platicar con ustedes y que, bueno, ya van a abordar en la siguiente conferencia, lo del tema de la estructura. Yo espero con esto no haber tocado nada de la exposición de mi compañero, pero sí son elementos que, digo, básicos, por favor, hay que tomarlos en cuenta y si les parecen y comparten mi opinión, lo agradezco muchísimo, y si no, también es súper respetable, porque pues al final de cuentas todos y todas tenemos ideas diferentes, y a mí me va a dar mucho gusto leer el ensayo de cada uno y de cada uno de ustedes, sus ideas, lo que piensan, y cómo interpretan la Constitución, las leyes, estos temas que son súper polémicos, súper importantes, sus diferentes posturas, y pues básicamente si implementan algo de esto, pues
yo encantada y feliz y pues básicamente pues eso sería todo. Les agradezco mucho su tiempo en este día, que no sé si laboral o académico, pero que hayan dedicado este tiempo para estar aquí. Qué padre que se inscribieron y pues quedo atenta a sus consideraciones. Aquí dejo mi correo por cualquier cosa. Y pues muchas gracias, Ann. No sé si hay alguna otra indicación o concluimos. Pues muchísimas gracias, Ale. De verdad, me gustó mucho que lo hicieras tan dinámico y cómo llevas a la práctica lo que pregonas, ¿no? Esta charla la hiciste a manera que todos pudiéramos entender, quienes no tenemos, por ejemplo, tanto conocimiento con el ensayo. Entonces voy a dar unos minutitos para que si alguien tiene una duda o algún comentario, este es el momento para externarlo, que aquí tenemos a nuestra gran ponente del día de hoy. Entonces, chicos, los micrófonos son suyos si alguien... Oscar, Iván, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, más que nada, creo que un poco subjetiva, pero además de lo anterior, ¿qué es imprescindible para un buen ensayo? ¿Sí? ¿Qué consideraciones son necesarias para marcar esa diferencia que puedan existir entre los propios ensayos de los demás concursantes? Agradezco muchísimo tu pregunta, Iván. Eh, Creo que básicamente, bueno, yo la tengo muy sencilla para contestar. Espero no sonar redundante, pero sí sería el tema propositivo, de lo que ustedes concluyan, la propuesta que ustedes tengan. Les compartía, no quiero que me vengan y me traigan tampoco una reforma, ¿no? Que digo, para mí sería genial, ¿no? Leer ahí el tema de una reforma, pero una propuesta no tiene que ser necesariamente construida minuciosamente, pero sí a lo mejor críticas. Yo lo que hago mucho, o sea, bueno, tampoco digo, la justicia no sirve, no, 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 no. O sea, una crítica constructiva al tema no sé, dependiendo del tema, por ejemplo, te digo, ¿no? Te ejemplifico este caso de los influencers, bla, bla, bla. No es que la justicia electoral no sirva, pero a lo mejor las nuevas formas de creación, las nuevas formas de delitos, las nuevas formas de, pues todo lo que va surgiendo, o sea, todo ese tipo de cosas hay lagunas y tú vas aprovechando esos espacios para proponer ideas y te puedes ir basando en otras cosas. A lo mejor si ya existe otro delito, pero en este no está tipificado, bueno, se podría usar esto, tú vas jalando, pero prácticamente para mí lo que haría la diferencia, digamos que entre el ensayo ganador y el ensayo no ganador, en mi opinión, sí sería lo innovador del tema y lo innovador de la propuesta. Un ensayo no ganador para mí sería alguien que me venga y me resuma lo que dice Atienza y lo que dice la Constitución y el Código Penal y es inconstitucional. Ese para mí, digo, es un resumen. Ese para mí no es un ensayo que me deje reflexionar. Espero no ser súper redundante con lo mismo y, ay, de verdad, ojalá que les haya dejado algo de mi experiencia. Muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Sí, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más? Claro, si no le quita tiempo a nuestra licenciada Ale. Bueno, tengo aquí, Liliana, si nos puedes proporcionar el material. Le voy a solicitar a Ale que por favor me lo haga llegar y ya por correo a todos los inscritos a esta capacitación se les hará llegar la presentación para que la chequen con calma, ¿ok? Bueno, pues si ya no hay más dudas o más comentarios, Ale, me encantó. A mí personalmente, te repito, yo no tengo tanto conocimiento en y esto me sirvió mucho. Igual a todos los que por ejemplo están haciendo su tesis o están checando cuestiones en general, esto da muchísimo, muchísimo apoyo y sobre todo que lo abordaste desde una perspectiva más general, ¿no? O sea, hacer un ensayo, pero ¿con qué sentido, no? Entonces, Ale va a ser parte de los evaluador. Entonces, tomen en cuenta los consejos que ella les dio para que ustedes hagan pues un ensayo que pueda ganador de nuestro primer concurso. Un fuerte abrazo a todos. Ale, te estaremos haciendo llegar tu reconocimiento posteriormente y esperamos que en futuros eventos pues nos acompañes nuevamente. Les agradecemos a todos chicos su puntualidad. Nos estaremos viendo este viernes a las 5 de la tarde con el licenciado Carlos de Tlaxcala para checar la cuestión de la estructura del ensayo. Entonces, cualquier duda nos la hacen llegar por el correo o por las redes de la NEP. Nuevamente, Ale, un abrazo y excelente martes a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias.